Bendiciones a todos, soy el pastor Eudilio Guardia de Panamá. Pertenezco a la Junta Iberoamericana de Misiones del Caribe, IBACAM, en la parte de movilización. Y quiero hablar un poco sobre la parte de misiones en cuanto al apoyo de Dios en el trabajo misionero. Pero quiero basarme en la palabra de Dios que aparece en Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde los poblados, de todos los poblados, corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Quiero expresarles mis pensamientos acerca de este tema muy importante. Si empezamos a ver las palabras o el texto antes de este punto, vamos a ver que Jesús había enviado a sus discípulos a que ellos anunciaran el Evangelio en diferentes ciudades y les había dado instrucciones de cómo trabajar. Y una de las cosas que Jesús menciona es que ellos estaban siendo enviados como ovejas en medio de lobos, que no tenían que llevar ni alforja, nada, sino que en el camino el dueño de la misión les iba a proveer lo necesario. Todo eso ocurrió. Ellos proclamaron, anunciaron el Evangelio del reino de Dios y también vieron muchos milagros, señales. Y ahora en este punto nos encontramos en que Jesús recibe a su equipo, ¿verdad? Y ellos le reportan. Es muy importante reportar todo el avance de lo que hacemos en cuanto al Evangelio, a las misiones. Pero cuando terminan los discípulos de contarles todo lo que ellos han visto en el campo, en esa experiencia, en esa primera experiencia, Jesús les dice: bueno, necesitan ustedes descansar un poco. Ellos se retiran a un lugar, ¿verdad? Un lugar cerca de ahí, pero tenían que cruzar el lago donde ellos estaban. Y dice la Biblia que muchos lo escucharon, ¿verdad? Y siguieron a pie. Cuando ellos llegaron, entonces ya estaba ahí la multitud siguiendo a Jesús y a sus discípulos. Y una parte de la Biblia dice que Jesús, alzando la mirada, vio a la multitud y tuvo compasión de la multitud porque vio como ovejas sin pastor. Una de las cosas que nosotros en expandir el Evangelio, en las misiones, necesitamos tener la conciencia y tener una mirada diferente, la mirada de Jesús, porque Jesús mira diferente a las personas, su corazón, su vida, su situación, y lo vio como ovejas sin pastor. Pero vemos que en ese proceso Jesús empieza a predicarles, a enseñarles, porque tuvo compasión, tuvo amor hacia la multitud, hacia la gente que le seguían. Así que casi no tuvieron tiempo de descansar. No es que no podemos tener tiempo de descansar en las misiones, es necesario el tiempo de descanso, pero hay momentos también en que Dios nos pide, ¿verdad? Y tenemos que hacer el trabajo del Señor. Y llega un momento en que llega la tarde y
Yo pienso, imagino, ¿verdad?, que los discípulos se reúnen y dicen, bueno, ya es tarde, ¿qué vamos a hacer? Hay mucha gente, la Biblia dice al final que más de 5,000 personas comieron. Y de esa manera ellos se atreven a decirle a Jesús, ¿verdad? Aunque Jesús ya sabía la situación, era muy tarde, mucha gente, no podemos darle de comer, díganle a ellos que vayan a las aldeas a comprar. Pero no esperaban la respuesta de Jesús cuando Jesús le dice, ustedes denle de comer. Era algo muy grande para ellos, mucho dinero para ellos, como dice la Biblia, ¿verdad? Ellos dijeron, no podemos, no tenemos para eso. De esa manera reflexiono, ¿verdad?, que los discípulos vieron un problema en la gente. En la multitud vieron un problema muy grande. No podían darle de comer, hablando físicamente. Pero Jesús, dice la Biblia, que tuvo otra perspectiva, tuvo compasión de ellos. No los vio como problema, sino vio como personas necesitadas, que necesitaban una dirección. En las misiones necesitamos eso también. En la proclamación del Evangelio necesitamos tener no la visión de estos discípulos que estaban en crecimiento, sino necesitamos tener la madurez espiritual y ver al mundo a través de los ojos de Jesucristo, que el mundo necesita de un cambio, de una transformación, que Cristo solo lo puede dar. De esta manera, también hubo otra cosa. Ellos acababan de llegar hace poco, más temprano, experimentaron toda la gloria de Dios. Jesús le había dicho que no llevaran nada, ni dinero, ni alforja, ¿verdad? Pero de esta manera ellos, en el camino, en el transcurrir de proclamar el Evangelio, vieron la gloria de Dios no solamente hacia afuera, sino que también tuvieron el apoyo de muchas personas en las comunidades, donde ellos pudieron comer, donde ellos pudieron sobrevivir. Pero ahora estaban encontrándose frente a una situación mayor. Jesús lo estaba llevando a un detalle más grande, porque era la formación de ellos como discípulos, como futuros proclamadores, donde ellos iban a también ser esparcidos entre lobos como ovejas, cuando Él se iba para el cielo. De esta manera vemos, amados hermanos, que Jesús le dice a ustedes, denle de comer. Estaba probando su fe, de que de esta manera ellos iban a necesitar no solamente la parte física, material, sino proveer la parte espiritual, que Él estaba en control de todo. Una vez más vemos a Jesús en control de nuestras necesidades. Él es quien nos va a suplir en ese trabajo que nosotros hemos tomado como un llamado, el trabajo de las misiones. Él nos va a ayudar. Las provisiones, las cosas que vamos a necesitar, siempre van a estar allí. Nosotros solamente necesitamos depender de nuestro Maestro, del que nos ha invitado a las misiones, para poder ver su gloria. Porque tampoco el Evangelio, el proclamar el Evangelio, como sabemos, no es solamente la parte espiritual, emocional de la persona, sino también eso, excede eso, llega a la parte material. Las misiones se pueden hacer de diferentes maneras. Y vemos de esta manera, como menciona Juan, que un niño estaba dispuesto a entregarle todo lo que tenía. Y se hizo el milagro. Y sobraron, dice la Biblia, 12 cestas. Reflexionando un poco sobre eso, pienso que hasta los discípulos llegaron también a comer de esos pescados y de esos panes en cantidad. Pienso que cada día de las sobras, que eran cestas grandes, si empezamos a estudiar la tradición judía, ¿verdad? Cestas bien grandes, y son 12. Creo que muchos días ellos comieron pan y pescado. Para recordarles era que Dios estaba con ellos, que ellos no tenían que olvidarse que si se encontraban en momentos difíciles, que si la misión requería grandes proporciones, ya sea de personal, ya sea de la parte económica, para que no se los olvidara que Dios era el proveedor de todas las cosas que nosotros vamos a necesitar en ese proceso de llevar la gran comisión. Así que anímese, no nos desesperemos o no nos preocupemos demasiado, sino que dependamos de Jesús. Él nos va a proveer y Él nos ha dado capacidades, personas, habilidades. También donde estamos puestos, Él ha puesto todas las cosas que nosotros necesitamos
para poder cumplir con la gran comisión. Dios le bendiga, hermanos.